Hola, antes de empezar quiero decir que este fanfic no me pertenece. Todo el crédito es para Yasarit. Dejaré el link de su perfil como del fanfic para que lo apoyen. Este fanfic está originalmente en inglés y yo lo traduje al español. Ahora sin más que esperar, espero que disfruten del fanfic. Cuando Orochimaru escuchó por primera vez la idea de Naruto, después de una ronda bastante larga de apasionados reencuentros, se rió. Era ridículo. Y luego pensó en ello. Era ridículo. También tenía una probabilidad muy alta de funcionar. Una probabilidad espantosamente alta. Como en era casi seguro. Naruto era la única persona a la que alguna vez lo admitiría, aunque no lo había hecho, pero honestamente estaba tan aterrorizada por la idea como emocionada. ¿Un ejército funcionalmente infinito de un solo shinobi? ¿Un ejército que era tan hábil como ese shinobi podría ser creado tan rápido como ella podía preparar cuerpos para ellos? ¿Cuerpos? Reflexionó más tarde, ¿que podría mejorar? Fue una locura. No había una palabra más apropiada para describirlo. Se encontró enamorándose de nuevo de su príncipe carmesí mientras le daba vueltas a la idea. Él era lo mejor que le había pasado en la vida, de eso no tenía ninguna duda. Y ahora tenía la oportunidad de reunir un ejército para él. Orochimaru no lo defraudaría. Sin embargo, se estaría tomando ciertas libertades con su trabajo. Todo para mejorar los resultados finales, por supuesto. Después de todo, si los cuerpos no estaban técnicamente vivos, no había ningún riesgo en otorgarles su Tenno-Huin o en mutarlos a su segunda etapa. Y si eso significaba que era posible que ella se hiciera cargo de cualquiera de los cuerpos en caso de emergencia. Bueno, al fin y al cabo, solo eran Kage Bunshin. Estaba segura de que Naruto entendería que necesitaba disipar uno para salvarle la vida. Él ni siquiera sabría que era una posibilidad. Bueno, para ser justos, podría sospecharlo cuando se enteró del Huin, a menos que algo sucediera y ella necesitara aprovecharlo, por lo que no había daño en tener una contingencia en su lugar. Bien. En realidad no importaba, ella lo haría sin importar nada. Y si Naruto terminaba enojado con ella, entonces ella aceptaría con gusto cualquier castigo que él pareciera apropiado imponerle si eso significaba que ella todavía estaba viva. Porque mientras ella todavía estuviera viva, aún podría ganarse de nuevo su confianza y su favor. Ella no podría hacer eso si se dejaba morir solo para salvar a un Kage Bunshin de uno de sus lobos. Aunque, ahora que lo pensaba, Naruto ya conocía su técnica de intercambio de cuerpos. Si modificaba un poco su sello, podría preparar los cuerpos para que cualquiera de ellos los habitara. Eso parecía una copia de seguridad aún mejor para tener a mano, especialmente con los números con los que esperaba trabajar. Tendría que pensar más en eso y en un par de cosas más. ¿Copiaría los cuerpos de los lobos que los habitaban? Simplemente crearía un único tipo de cuerpo, fácilmente identificable como, bueno, tal vez no desechable, pero sí como bajas aceptables para que no hubiera confusión sobre quién era real y quién era un clon. ¿Cómo los organizarían? ¿Les pondrían un nombre? ¿Cómo harían un seguimiento de todos ellos? Tal vez, reflexionó Orochimaru, necesitaba un poco más de sí misma para asegurarse de que todo saliera bien. La única pregunta con eso era si ella hizo más Orochimaru masculino para evitar más competencia por el tiempo de Naruto, y para evitar ellos mismos. Distraerse, o aprovechó la oportunidad para usar algunos de esos otros cuerpos que realmente le gustaban y sentar las bases para una orgía absolutamente fantástica en el futuro. Decisiones, decisiones. Que los dioses maldigan a esos lobos, que los condenen a todos a los pozos más profundos del infierno. Aunque las fuerzas de Kurotsuchi habían logrado repeler sus breves ataques, los lobos habían tenido bastante éxito en detener su marcha hacia Kagayakumachi durante casi una semana. No debería estar ahí ya, debería haber tomado la maldita ciudad ya. Tal como estaba, ni siquiera lo había visto. Ella solo podía sentir cierta satisfacción por los pocos lobos que lograrían eliminar. Estaba segura de que estaban muertos, incluso si los lobos habían logrado recuperar los cuerpos cuando se retiraron, cuando sus planes estaban siendo tan gravemente interrumpidos. Entonces, ¿qué opciones tenía? Akatsuki no podía esperarla para siempre y cuanto más tiempo pasara, mayor era la posibilidad de que Konoha descubriera lo que estaban tramando o de alguna manera lograra empujar a las fuerzas de Akatsuki más hacia Tsuchinokuni. Ninguno de los dos era desastroso por sí solo, pero sin duda les haría las cosas mucho más difíciles. ¿Y juntos? En ese caso, habrían estado mejor con un asalto frontal total. Se habrían ahorrado muchos problemas incluso si eso significaba que no tenían aliados en Suna o habían eliminado a los shinobi de Konoha que podrían haber sido enviados al norte para causar problemas.
Los shinobi que todavía estaban en Iwagakure podrían haberse defendido de ese pequeño número de shinobi de Konoha sin demasiados problemas, pensó, y habría sido bueno para ellos ver algo de acción mientras a todos los demás se les daba la oportunidad de marchar hacia Inokuni. Lo que necesitaba era superar a los lobos o, al menos, encontrarse con Akatsuki para apoyar a sus fuerzas, que se encontraban reteniendo casi toda Konoha. Los ninjas de la hoja probablemente pensaron que solo estaban tratando de cansarlos, tal vez agotar un poco algunos suministros y tantearlos, antes de comprometer al resto de sus fuerzas allí. Si Kurotsuki se separaba para unirse a su medio primo ahora, incluso tendrían razón en parte, por mucho que eso ayudara. No sería el golpe maestro planeado originalmente, capturar a Kagayakumachi y al Daimyo del Fuego para golpear a Konoha donde más le dolería, sus bolsillos, pero aún tendrían la oportunidad de eliminar una gran parte de las fuerzas de Konoha ahora, lo que dejaría el resto del conflicto mucho menos difícil. Ciertamente la idea tenía mérito, pero si pudiera conseguir que un pequeño grupo llegara hasta Kagayakumachi, aún podrían colarse y apoderarse del Daimyo. Incluso si no controlaban la ciudad, la falta de un daimyo causaría un caos y les proporcionaría una poderosa moneda de cambio siempre y cuando no lo mataran accidentalmente. Si lo hicieran, probablemente tendrían al resto del mundo tras sus cabezas. Un shinobi matando a un daimyo ya era bastante malo, pero una aldea lo hacía. Su propio daimyo se volvería contra ellos en un instante, preocupado por su propia seguridad, y todos los demás simplemente estarían contentos por la oportunidad de tomar lo que pudieran de Tsuchinokuni en el proceso de eliminar a Iwagakure. No, el daimyo tenía que vivir, pero no tenía que permanecer aquí en Inokuni como lo habían planeado originalmente. Lo cual, en retrospectiva, no fue la mejor idea, ¿verdad? Hizo que fuera demasiado fácil para Konoha intentar un rescate y eso pondría en riesgo la vida del daimyo si algo salía mal. No, el mejor plan era que un pequeño grupo entrara y lo atrapara. Llevarlo a Iwa probablemente fue una mala idea porque intentarían encontrarlo allí primero, pero podrían esconderlo en Kaze no Kuni sin problemas. Estaba segura de que el daimyo Kaze estaría feliz de mantener a Hiro como invitado, después de la humillación de la desastrosa invasión que su aldea oculta intentó y la posterior ocupación de sus tierras por parte de los shinobi de Konoha. Mientras no lo matara, eso estaba bien para ella. El hombre era demasiado cobarde para hacer algo físico, probablemente solo encerraría a Hiro en una mazmorra y la calidad de la comida suministrada sería baja pero abundante. Una reducción de las comodidades, en realidad, y no mucho más. Principalmente porque ir más allá era una mala idea. Siempre existía la posibilidad de que el daimyo del fuego terminara de nuevo en su trono e incluso si su dominio se reducía enormemente, sería capaz de dañar al daimyo de Kaze no Kuni. Apenas se aferraba a su título como gran daimyo tal como estaba, Hiro al control de un país menor, Inokuni, aún podría recurrir a aliados como Nami no Kuni para vengarse. Y como Tsuchi no Kuni era intocable, toda su ira se dirigiría hacia el objetivo al que pudiera llegar. Sí, saber eso mantendría al daimyo Kaze lo suficientemente a raya para cumplir sus propósitos. El único problema era hacer que ese plan funcionara. Si ella hubiera ido con él en lugar de dirigirse al norte. Kurotsuki hizo una pausa y luego sonrió. ¿Por qué no ambos? Desde que había llegado y se había hecho cargo del frente de Tsuchi, o como fuera que fuera el nombre oficial en los informes que, afortunadamente, no tenía que rellenar. Los subordinados eran geniales para eso y él estaba demasiado ocupado para el papeleo. Las cosas habían ido mal. Nada cuadraba ni tenía sentido y sus intentos de averiguar la causa habían sido infructuosos. Los exploradores enviados a lo largo de las fronteras no encontraron nada que explicara el extraño comportamiento de Iwa, la inteligencia de Konoha no pudo darle ninguna idea y el sentido común le dijo que todo lo que Iwa estaba haciendo actualmente no podía ser para su beneficio. Entonces, ¿por qué lo hacían? Y ahora tenía el gran placer de añadir a Kumo a esa mezcla. Kumo, cuyas acciones tampoco tenían ningún sentido. Atacar tanto a Iwa como a Konoha. Hacerse enemigos de ambos en el campo de batalla. Incluso uniéndose en primer lugar, Genma no pudo encontrar una razón. Una cosa era que una aldea importante tomara decisiones tácticamente cuestionables, pero dos de ellas. Y en el mismo conflicto. Había algo mucho más importante en juego, pero Genma no tenía ni idea de qué podía ser. Su primer instinto fue decir que no podía ser una coincidencia. Iwa y Kumo tenían que estar trabajando juntos en esto con un plan que él no podía entender simplemente porque no veía todas las partes. Normalmente confiaría en su instinto inicial, pero había algo que le hizo dudar. A pesar de los combates con Kumo, no se había producido ninguna pérdida de vidas en Konoha.
Había habido bajas, sí, muchas, pero hasta el momento no se había informado de ninguna víctima mortal. Kumo llega con una pequeña fuerza, ataca abiertamente a dos bandos opuestos de un conflicto existente y luego se queda como participante sin causar ningún daño permanente. Eso fue más que sospechoso. De hecho, si Genma no lo supiera, tendría que decir que toda la presencia de Kumo aquí era más para mostrar que cualquier otra cosa. Era casi como si estuvieran fingiendo participar, aunque tampoco tenía mucho sentido si se lo explicaba de esa manera. ¿Qué se podía ganar fingiendo ser parte de una guerra? A menos que fuera algo político, algo para impulsar o bloquear algún tipo de política en Kumo. Los poderes de emergencia, incluso, podrían explicarlo, permitiendo a Ai tomar medidas que de otro modo habría podido hacer. O no podría hacer de manera oportuna, como solía ser el caso. Eso fue probablemente lo primero que me vino a la mente y que realmente podría servir como explicación racional a pesar de que todavía parece absurdo. Pero en ese caso, Kumo también estaba evitando muertes en sus escaramuzas con Iwa. A Genma ciertamente no le pareció así y estaba un poco cansado de que las cosas no tuvieran sentido. Cuando esto terminó, él se jubiló. Los ojos negros recorrieron Tsuchinokuni, siguiendo las pendientes y las elevaciones de valles y montañas igualmente rocosas. Ai decidió que ese país tenía un nombre muy apropiado, tal vez incluso lo conservarían después de que estuviera bajo el control de Kaminari no Kuni. Detrás de él, podía oír a sus shinobi desmantelando sus naves y usando el material para comenzar la construcción de su primer, pero ciertamente no último, puesto de avanzada. Era tan simbólico como práctico. No habría vuelta atrás. Al fin y al cabo, el impacto del rayo no se podía deshacer. No es que una fortificación de madera proporcionara mucha defensa real si los shinobi de Iwa lograran acercarse tanto. Su jutsu Toton lo atravesaría sin problemas, una de las razones por las que era tan complicado lidiar con los usuarios de Toton durante la guerra, pero les daría a las tropas un lugar seco para dormir y almacenaría algunos de sus suministros hasta que establecieran líneas de suministro utilizando bienes confiscados de las ciudades circundantes. Sería un poco duro para los lugareños durante un tiempo, pero con un poco de suerte, lo que habían traído consigo compensaría lo suficiente para garantizar que sus fuerzas estuvieran bien alimentadas sin matar de hambre a la gente de Tsuchinokuni. Eso era preferible, en realidad, porque en algún momento la población sería ciudadana de Kaminari no Kuni y había pocas formas más convenientes de crear hostilidades durante una ocupación que matando de hambre a sus familias. Ai no quería necesariamente fomentar la buena voluntad de esa gente, después de todo, se trataba de una adquisición hostil, pero tampoco tenía intención de causarse problemas adicionales enemistándose con los lugareños. Eso realmente no beneficiaba a nadie. Por supuesto, eso significaba que Kumo tenía un cronograma muy estricto para esto. La logística era la clave de cualquier campaña y en ese momento no tenía nada más que lo que habían traído consigo. Esa no era la manera de garantizar el éxito, en absoluto, pero fue muy intencional. Si bien matar de hambre a los lugareños era una buena manera de ganarse enemigos, hacer saber a tus tropas que solo tenían un tiempo limitado para hacer un trabajo antes de pasar hambre era una excelente motivación. Bueno, así lo veía Ai de todos modos y nunca había tenido problemas con eso. Es cierto que nunca lo había intentado y todos sus asesores se estaban poniendo furiosos cuando decidió seguir adelante, a pesar de todos sus intentos de disuadirlo. Aún así, conocía a sus hombres. Sabía que funcionaría para motivarlos y lograr que lo dieran todo en esto. Si eso sería suficiente, bueno, eso está por verse. Además, si llegaba el momento, se arriesgaría a alienar a los lugareños si eso significaba que sus shinobi serían alimentados. Era algo que esperaba reservar para emergencias. Los planes B no eran algo de lo que a Ai le gustara preocuparse. Prefería lidiar con las cosas en el momento porque, como él lo veía, especular con posibilidades que aún no existían era una pérdida de tiempo y energía. Pero cuando uno ignoraba por completo la logística de la guerra, no tenía muchas opciones. Sería como emprender una misión con un solo brazo y no considerar si todo tu equipo podría alcanzarse con esa mano. No considerar las cosas cuando estás tan claramente en desventaja es buscarte problemas. Bueno, también estaba el hecho de que sus asesores lo habían obligado a pensar en algo si abandonaba la planificación tradicional. Según afirmaban, querían que al menos tuviera una idea general lista para trabajar antes de salir, para que no tuviera que pensarla cuando ya estuviera en el campo. Y ayudó que su estructura de mando ahora supiera lo que quería que se hiciera en caso de escasez de suministros, si se producía una ruptura en la cadena de mando o si sus shinobi terminaban aislados del resto de sus fuerzas.
No es que no hicieran simplemente lo que fuera necesario para sobrevivir y volver a Kumo, pero era tranquilizador saber que no iban a ser juzgados por una corte marcial por acciones que pudieran haber provocado un aumento de las hostilidades por parte de los lugareños y cualquier problema que se hubiera derivado de eso y afectado negativamente a la guerra. Porque cuando tu cultura era a partes iguales compromiso espontáneo con la acción y disciplina militar rigurosa, terminabas encontrándote con esas situaciones. Ai hizo todo lo posible para evitar involucrarse en eso, aunque tendía a tener sus raíces demasiado profundas en la política de Kumo y él no podía soportar la política de Kumo. No, lo único en lo que Ai realmente quería centrarse eran en los resultados del momento. ¿Cuáles habían sido las órdenes vigentes, en qué situación se encontraban y qué curso de acción habían considerado más prudente para resolver esa situación teniendo en cuenta sus objetivos? Mientras pudiera entender por qué habían tomado las medidas que tomaron, no hizo hincapié en los resultados reales de las mismas. Esto enfureció muchísimo al consejo de Kumogakure. En realidad, todo esto enfureció al consejo de Kumo, pero Ai podía leer las cartas y sabía que tenía que actuar rápidamente si no quería que Kumo quedara atrapado en una posición de desventaja. Al igual que Noki, podía ver cuán segura estaba volviéndose Konoha en cuanto a poder e influencia y reconoció la cantidad limitada de tiempo que tenía para actuar antes de que los cambios recientes se solidificaran de forma permanente. El tiempo limitado puede haberse medido en años, pero Ai no era de los que posponían las cosas. Tampoco estaba dispuesto a correr el riesgo de actuar cerca de la fecha límite y de impulsar los cambios que estaba tratando de evitar desde el principio. Nada une más a la gente que la guerra, eso lo sabía muy bien. Bueno, tampoco había nada que los separara, pero ese era un asunto completamente diferente. De cualquier manera, sabía que cuanto antes actuara, más disturbios podría aprovechar. Atraparlos antes de que se asentaran. Solo que, a diferencia de Noki que había decidido atacar directamente a Konoha y Inokuni, Ai había decidido adoptar un enfoque diferente. No iba a competir directamente con Konoha, sino que usaría este período de inestabilidad y rápido crecimiento económico para mantenerlos ocupados y así poder actuar en otra parte. Si Inokuni unificaba el continente del sur, Ai se quedaría con el norte. Después de todo, a diferencia de Iwa, Kumo disfrutaba de una relación mayoritariamente neutral con Konoha a pesar de sus problemas pasados y confiaba en que si lograba adquirir los países por encima de Inokuni, el daimyo del fuego estaría de acuerdo con pactos de no agresión durante una década o más para permitir que su propia influencia se asentara en una Inokuni completamente unificada. En realidad, probablemente tomaría alrededor de 40 años para que todos esos países fueran realmente Inokuni. Y mientras eso sucedía, el control de Kumo, o mejor dicho, de Kaminari no Kuni, sobre sus nuevos países tampoco sería desafiado por su mayor competidor. No fue exactamente una alianza o un trabajo en equipo, pero al final ambos obtuvieron lo que querían. El mundo ya estaba dividido en 5 o 4 grandes superpotencias. ¿Por qué no reducirlo a 2? ¿Y por qué no ser una de ellas? Kumo dejaría en paz a algunos países menores, y solicitarían lo mismo de Konoha, para que actuaran como amortiguador y límite entre las dos superpotencias, pero todos sabían que las buenas vallas hacían buenos vecinos y estaba seguro de que ellos también verían el sentido de eso. Por supuesto, para que todo esto sucediera, tuvieron que eliminar algunos obstáculos potenciales, en particular Iwagakure. Sus acciones contra Inokuni no solo demostraron que nunca tolerarían que sus rivales obtuvieran tanto poder, sino que también le brindaron a Kumo la oportunidad que necesitaba para comenzar a expandirse. Ola no Kuni tenía a Kaze no Kuni por ocupación y a Mizu no Kuni, bueno, Kirigakure, pero Mizu eventualmente lo seguiría, por alianza, lo que significaba que si Kumo y Kaminari no Kuni querían alguna posibilidad de establecerse como iguales, necesitarían a Iwagakure y Tsuchi no Kuni. Su conflicto con Inokuni los había distraído y los había dejado vulnerables, pero eso no era suficiente para Ai. Claro, podría haberlos atacado y haber ignorado lo que estaba sucediendo en el norte de Inokuni, pero quería estar absolutamente seguro de que tenía a Iwa vigilando lejos de casa. Sin duda, unirse a la batalla había captado la atención de todos y los había mantenido firmes en Inokuni. También significaba que podían mantener ocupadas a las fuerzas de Iwa incluso cuando descubrieran lo que tramaba Kumo. Traer tropas de regreso era una cosa, desengancharse de dos oponentes.
Eso era otra muy distinta y los retrasaría lo suficiente para que Ai tuviera un control sólido de Tsuchinokuni. Y aunque estar atrapado entre dos fuerzas era usualmente una posición difícil de defender, en este caso entre aquellos shinobi que todavía estaban en Iwagakure y aquellos que intentaban regresar, además de cualquier samurái que su daimyo considerara conveniente proporcionar desde la capital, asumiendo que no los guardaba para sí mismo, Ai estaba seguro de que todo el poder de Kumo se las arreglaría en el tiempo limitado que esta oportunidad presentaba. De hecho, había puesto todo su empeño en esta maniobra. Los únicos shinobi que quedaban en Kumo eran una fuerza de paz muy básica. Ai estaba confiando en el hecho de que Konoha estaba demasiado ocupado en ese momento para ir tras su aldea en su ausencia y que Hiro reconocería que su nuevo imperio estaba en una posición lo suficientemente precaria sin tratar de extenderse demasiado a otro país importante cuando los shinobi de su aldea oculta ya estaban tan estirados. Si Kirigakure no hubiera sido enviado a Suna para aliviar a algunos de los shinobi de Konoha, podría preocuparse de que los enviaran a ocupar Kaminari o incluso de que lo hicieran por su propia voluntad en un intento de recuperar sus pérdidas recientes. Pero con ellos ocupados en Kaze no Kuni y con los shinobi de Konoha liberados bastante ocupados con Iwagakure y, bueno, Kumogakure ahora no había realmente nadie que fuera tras su aldea. Probablemente. Nadie que me haya venido a la mente, de todas formas. Por supuesto, eso podría cambiar si Konoha se diera cuenta de que sus shinobi enviados a Inokuni en realidad no estaban tratando de ganar contra ellos. Se les habían dado órdenes muy estrictas de que debían enfrentarse a Konoha, pero bajo ninguna circunstancia debía haber una sola muerte de Konoha en sus manos, incluso si costaba cada shinobi de Kumo enviado para mantener la atención de Iwa. Era absolutamente crucial que Kumo pudiera demostrarle a Konoha que su única intención había sido tomar a Iwa por sorpresa y que, al final, no se había causado daño alguno, o al menos, muy poco. Necesitaría esa buena voluntad para obtener la cooperación de Konoha para ese pacto de no agresión, de modo que ambas superpotencias recién formadas pudieran consolidar sus posiciones. Sin embargo, Konoha no era estúpido y se darían cuenta de que algo andaba mal en poco tiempo. No podía decir si se daban cuenta exactamente de lo que estaba pasando o si pensaban que Kumo estaba tratando de atraerlos hacia una falsa sensación de seguridad, pero necesitaba que siguieran luchando contra su gente. Si Iwa se enteraba de que Konoha y Kumo en realidad no estaban peleando, sino que se estaban matando entre sí. La lucha era un componente necesario de la artimaña, entonces perdería el elemento sorpresa aquí en Tsuchi. Preferiría conservarlo por ahora, gracias. Afortunadamente, no lo necesitarían por mucho tiempo, por lo que esperaba que las cosas fueran más o menos bien. Las fuerzas superiores y el elemento sorpresa eran bastante buenos para la confianza. Y, realmente, ¿cuáles eran las posibilidades de que algo saliera mal cuando todos los jugadores en el tablero estaban ocupados con otras cosas? Anko se rió entre dientes mientras salía de la ventana del hotel, mientras las llamas negras de Mikoto lamían la habitación que estaba detrás de ella. Kin y su equipo ya habían escapado con los equipos a los que había podido llegar y persuadir para que se unieran a ella en el intento. Todos los que se habían negado. Bueno, eso no era problema de ellos. Pronto tampoco sería un problema para esos equipos si no salían del edificio antes de que el Amaterasu de Mikoto los aislara del resto del mundo. Considerando que las llamas casi parecían tener mente propia, arrastrándose por el piso que habían dejado para bloquear las puertas y sellar las salidas, Kim personalmente opinaba que las posibilidades de que eso sucediera eran bastante escasas. Anko estaba feliz por la oportunidad de causar algo de caos y Mikoto. Bueno, Mikoto se encontró excitada por las llamas negras. No se sabía si eso se debía a que en realidad era un sucubo o simplemente a que era un Uchiha. Lo que sí sabían era que 7 días era mucho tiempo para que esas llamas se extendieran por Kumogakure. Se lo merecen por intentar mantener un equipo bajo el patrocinio de Tsukuyomi. No fue hasta que Zetsu había recorrido casi todas las bases de Orochimaru en Tano-Kuni que se dio cuenta de que estaba buscando en el área equivocada. Su primera suposición había sido, lógicamente, que algo tan increíblemente importante estaría en el centro de la atención de Orochimaru y todo lo demás se construiría a su alrededor. Como una gran mayoría de los puestos de avanzada y operaciones de Orochimaru ocurrían en Tano-Kuni, donde tenía capital político con el daimyo, ese había sido el primer lugar al que el hombre planta miró.
Sin embargo, se había olvidado de explicar lo que buscaba, porque al reconsiderarlo se dio cuenta de que cualquier persona sensata querría estar lo más alejada posible de esas cosas. Orochimaru no estaba exactamente cuerdo, ni siquiera cerca, en el mejor de los días, pero incluso él tenía suficiente sentido común para poner cierta distancia entre sus cosas habituales y algo tan increíblemente peligroso. Entonces, la base aislada en el norte de Tetsunokuni que había mencionado en algunos de los registros de Orochimaru, registros que parecían ser poco más que páginas y páginas de nombres y números de serie de Otoshinobi fallecidos y enemigos capturados tras una investigación más profunda, se convirtió en el siguiente mejor lugar para su búsqueda. Y Zetsu había encontrado oro. Bueno, tal vez no oro, pero había encontrado lo que buscaba. La entrada a las celdas profundas, uno de los secretos mejor guardados de Orochimaru. Simplemente no es lo suficientemente secreto. Eso no debería haber sido una sorpresa, no muchas cosas lograron permanecer en secreto cuando uno se enfrentaba a Zetsu. Pero tal vez debería haberlo hecho. Sin embargo, lo que quedó claro a medida que Zetsu descendía era el hecho de que esas celdas profundas tenían un nombre apropiado. Había dejado de intentar llevar un registro de la profundidad a lo que se encontraba hacía más de una hora, cuando estaba bastante seguro de que había pasado los 100 kilómetros. Eso ni siquiera debería haber sido posible y sin embargo allí estaba él, todavía cayendo. Fue interesante ver cómo Orochimaru había facilitado el viaje. Si bien la respuesta fácil hubiera sido que los usuarios de Toton cortaran una escalera de caracol continua en la tierra, Orochimaru había optado por un pozo rectangular con escaleras de metal atornilladas a las paredes de concreto. Y Zetsu bajó por el centro de ese pozo en una plataforma bajada por una especie de sistema de poleas mecanizado. Era mucho más fácil, pero solo un poco más rápido que correr cómodamente por las escaleras. Probablemente hizo toda la diferencia volver a subir. Cabe destacar que las escaleras circundantes estaban divididas en secciones muy distintas. Zetsu estaba absolutamente seguro de que las secciones podían caerse desde la pared sin demora, a juzgar por las notas explosivas que ya estaban preparadas a lo largo de los soportes. Obviamente, Orochimaru estaba más preocupado por las cosas que subían por el túnel que por las que bajaban, como estaba en ese momento. Por eso pensó que la plataforma en la que se encontraba también podría caerse o, al menos, sabotear el mecanismo para evitar que volviera a levantarse. Normalmente, cosas como esa solo serían una preocupación para la población común del mundo, considerando que los shinobi podían usar chakra para adherirse a las paredes, pero de alguna manera el concreto aquí no lo permitía. Eso era en realidad un poco preocupante, podía admitirlo, porque significaba que Orochimaru había encontrado una manera de anular el uso del chakra. Incluso si solo era aplicable en esta situación en ese momento, el hombre era tan brillante como loco, por lo que no había forma de saber cómo podría adaptarlo en el futuro. Eso podría ser notablemente problemático. Personalmente, Zetsu pensó que era algo añadido al hormigón porque no podía ver nada más, suponiendo que no hubiera sellos pegados en el otro lado inaccesible de las paredes. Esa también sería una solución bastante elegante, en realidad, aunque en los siglos que Zetsu había trabajado en las sombras de este mundo nunca se había encontrado con sellos que cumplieran esa función. Pero eso no significaba que no existieran de alguna forma y si alguien los redescubriría y reutilizaría, ese sería Orochimaru de los Sannin. Zetsu simplemente se consideró afortunado de que Orochimaru no pareciera tener forma de saber si alguien estaba descendiendo a las entrañas de las celdas profundas, probablemente porque no sospechaba que alguien volvería a salir si lo hacían. Aunque era difícil saberlo, Zetsu estaba casi seguro de que faltaba una hora para que llegara al fondo y la plataforma se detuviera a 30 centímetros del suelo. El hormigón que había cubierto todo lo demás se detuvo y dio paso a lo que parecía ser una formación de cueva natural, aunque Orochimaru la había ajustado para cumplir su propósito. Sin embargo, no sabía cuán natural podía ser realmente incluso antes de que Orochimaru llegara, porque nada allí se sentía bien en absoluto. La pequeña linterna montada en la barandilla de la plataforma solo se extendía a 10 pies en cualquier dirección y las sombras en los bordes de la luz parpadeante parecían fluir y refluir como las mareas. Si no podía ver la forma en que su propia sombra aparecía en el suelo, supondría que se debía al movimiento de la llama dentro de la linterna, pero había una clara diferencia entre su sombra y las de la habitación. Y trató de ignorar la forma en que podía sentir que esas sombras tiraban de él. Zetsu no diría que pensaba que estaba imaginando cosas, pero también sabía que no debía distraerse en un lugar como ese. Terminaría siendo lo último que haría, de eso no tenía ninguna duda. Pudo haber sido una prisión. Una vez.
Ese tiempo ya había pasado hace mucho, como ya había pasado cualquiera que pudiera recordarlo. Cualquiera excepto ellos. Para ser honesto, Zetsu no estaba seguro de que eran en realidad. Siglos de vida y nunca se había topado con nada que se le pareciera remotamente. Para un ser que había presenciado el nacimiento del Shinju y el alboroto del Jurugi, en los tiempos en que los demonios vagaban libremente por la tierra, esa era una revelación más que preocupante. Si Orochimaru tenía alguna idea de su naturaleza, lo cual, hay que admitirlo, no era improbable. Esa serpiente desenterró las cosas más terribles, y el espía que había en Zetsu podía apreciarlo, no había dejado nada en un lugar donde Zetsu pudiera encontrarlo. Puede que eso haya sido lo mejor, para evitar que la gente los buscara, pero Zetsu cuestionó la sabiduría de no tener la capacidad de hacer que los demás fueran conscientes de los peligros potenciales que presentaban. Por otra parte, era bien sabido que Orochimaru estaba buscando alguna forma de inmortalidad, por lo que tal vez simplemente pensó que alguna vez necesitaría compartir verdaderamente la existencia de las células profundas o sus habitantes con el resto del mundo. Si uno considerara su búsqueda de la inmortalidad como un método para asegurarse de poder proteger personalmente al mundo de ellos, en realidad se convertiría en una figura bastante heroica. Después de todo, ¿qué era un poco de experimentación humana en comparación con esto? Los ojos penetrantes aparecían y desaparecían, constantemente ocultos por las sombras que los cubrían, mientras grandes sonrisas llenas de dientes de todas las formas y tamaños casi salivaban ante su llegada. Podía oír el roce de la carne contra la piedra y de las escamas sobre el metal oxidado, mezclado con una respiración cálida y trabajosa y el suave gorgoteo de las heridas burbujeantes que permitían que la sangre negra corriera casi en silencio sobre el hormigón. Casi, porque el leve silbido de la sustancia ácida al devorar su entorno aún llegó a los oídos de Zetsu. Se preguntaba cómo era posible que ese lugar se mantuviera en pie si eran capaces de destruirlo con solo existir y, a menos que también estuvieran reparando ese lugar, la única respuesta real era que Orochimaru lo estaba manteniendo constantemente. Ese hombre comenzaba a parecerse más a uno de los buenos a cada minuto. Aún así, traer equipos para reparar este lugar no debe haber sido una tarea sencilla y probablemente perdió a la mayoría de las personas que trabajaron en la tarea, ya sea por la oscuridad que lo rodeaba o por la locura que se arraigó durante el tiempo que pasaron tan profundamente bajo la tierra. Zetsu no podía decir con certeza cuál fue un final más misericordioso. Principalmente porque no podía garantizar que ser atrapado por esta oscuridad fuera de alguna manera una muerte rápida. Estas cosas no veían gente a menudo, estaba seguro, por lo que probablemente eran muy reacias a entregar sus premios a la dulce liberación de la muerte con cualquier rapidez. Quizás la locura fue más amable. Pero aún quedaba la pregunta. ¿Por qué se le permitía caminar libremente hacia las partes más profundas de las celdas profundas? Levantó la linterna que había retirado de la plataforma, para su ligera sorpresa, estaba diseñada para poder quitarse fácilmente, tal vez precisamente para ese propósito, hasta la altura de la cabeza y sus ojos amarillos intentaron ver más allá de la oscuridad, pero sin suerte. La negrura total no era tanto una falta de luz como una entidad física que se mantenía fuera del alcance de su linterna. Alejado de la luz, tal vez, Zetsu pensó que era más probable que solo estuviera tratando de guiarlo más abajo. Pero eso estaba bien, pensó mientras seguía caminando por el suelo inclinado, pasando junto a los barrotes retorcidos de las celdas destruidas y los restos desmoronados de las paredes de hormigón. Porque lo que estaba buscando estaba de todos modos al final. A pesar de ser el sumo sacerdote de A, lo que, en su mayor parte, parecía ser más honorario que funcional hasta donde él sabía, Naruto en realidad no le hablaba mucho. Lo atribuía principalmente al hecho de que todo iba bastante bien y Akishi tenía bajo control las cosas tal como estaban actualmente. La voluntad de A se estaba cumpliendo, el progreso era bueno y no había nada que Naruto realmente necesitara hacer en ese momento. Incluso De-san se dio cuenta de eso, aunque Naruto realmente deseaba que hubiera algo que realmente requiriera su atención para poder sentirse útil nuevamente. Así que fue una ligera sorpresa para el daimyo de Nami no Kuni cuando su lectura fue interrumpida en una habitación vacía. Las sombras que se arrastran están despertando, dijo la voz que él sabía que era A, acompañada por la calidez que asociaba con su conexión con el ser divino. ¿Sombras que se arrastran?, preguntó. Algo los agita desde lo más profundo, la calidez de A se desvaneció con su voz. Se abrirán paso hasta mi luz. Bueno, eso no sonaba como algo bueno. Con el ceño fruncido, Naruto marcó su lugar en su libro y lo dejó a un lado.
Podría no haberle dado instrucciones explícitas, tal vez no había nada específico que pudiera decirle que hiciera en esta situación. Estas sombras rastreras obviamente no eran de su dominio y probablemente estaban en algún lugar donde la luz de realmente no llegaba, pero Naruto sabía que no debía ignorar una advertencia del maldito sol. Saliendo de la biblioteca del palacio, se dirigió directamente a los apartamentos de invitados que Mai había reservado para ella. Estaba bastante seguro de que una de las habitaciones era técnicamente suya, pero aún así prefería usar la habitación que había reservado con Akishi. Puede que fuera pequeña, pero pensó que era cómoda y acogedora y, de todos modos, no necesitaba mucho espacio. Golpeó la puerta de su oficina y esperó un momento antes de entrar. Pensó que era una forma educada de entrar a la fuerza y esperar a que lo invitaran, aunque sabía que era libre de entrar y salir cuando quisiera. Después de todo, la gente de allí conocía a Mai como Amaterasu y era mejor mantener la imagen de que ella estaba a cargo. Y, en realidad, en lo que a Naruto respectaba, ella estaba a cargo. De los lobos, claro está. Al entrar en la habitación, encontró a Mai, como era de esperar, sentada detrás de un gran escritorio estudiando papeles. Había un par de Karura que le sonreían desde su posición junto al escritorio, pero permanecieron donde estaban mientras llenaban los papeles para que Mai los revisara. Era una solución interesante para transferir documentos a largas distancias y era casi instantánea, supuso. Tal vez debería estar trabajando en formas de mover objetos físicos a través de los sellos. Deberían ser capaces de eso, ¿no? Él les devolvió la sonrisa y les permitió concentrarse en su trabajo mientras él se sentaba frente a su loba favorita y esperaba a que ella tuviera un momento. La advertencia de A fue vaga y no había mucho que hacer en ese momento, por lo que no tenía mucho sentido interrumpir el trabajo de Mai. Unos minutos después, cuando ella apartó los papeles que había estado mirando y se inclinó hacia atrás con un suspiro, él se levantó y se movió alrededor del escritorio para apoyar sus manos sobre sus hombros. Imitando lo que ella solía hacer por él cuando empezaron, él fue aliviando lentamente el estrés entre sus gemidos de satisfacción. Los dos Karura compartieron sonrisas lascivas y una risita antes de apilar cuidadosamente los papeles en los que habían estado trabajando, hacerle una reverencia y dispersarse. Mai no se dio cuenta y Naruto interpretó eso como que estaba haciendo un buen trabajo en ese momento. «Me habrías sido útil hace una hora», murmuró un poco después. «Podrías haberme mandado llamar», le recordó. También había dos mapaches aquí que seguro habrían estado encantados de ayudar. ¿Y darles permiso para ponerme las manos encima? No habría podido retractarme de eso, ¿sabes? Me sorprende que logren contenerse así. A Karura le gusta demostrar su afecto físicamente. Si cree que no lo apreciarás, hará todo lo posible por mantener esa distancia porque realmente le importas. Abrió un ojo y lo miró, arqueando una ceja. ¿Y por qué será? Quizá porque tuve una relación con su marido. Uno pensaría que eso la haría sentir menos aprecio por mí. Por supuesto que no, la mayoría de sus mejores amigos están en una relación con su marido. Su ceja solo se alzó más en una pregunta silenciosa. Bueno, sí, dijo Naruto con una sonrisa. Eso es un poco extraño. Sus manos encontraron un nudo particularmente difícil. Pero, ¿cuándo ha sido normal la casa de los lobos? Señaló a Naruto, y no solo porque el nudo se derritió bajo sus cuidadosos dedos. Además, si no te sientes cómodo con Karura, hay otras personas que podrían ayudarte tanto con el papeleo como con la relajación posterior. ¿No te acuestas con todas ellas? No me he acostado con todos los lobos, fue su respuesta. Ni con Guren. Creo que ella todavía está por aquí en alguna parte. Mai abrió el otro ojo. Pensé que ella y Katsuri se peleaban por los uniformes de enfermera. ¿No resultó nada de eso? Bueno, yo no diría nada. Katsuri hizo uso de su uniforme y Shizune logró conseguir algunos, probablemente a través de Orochimaru, quien lo sacó en Nami hace unos días. Creo que vi a Tsunade con uno en algún momento, aunque no estoy seguro de si fue Orochimaru o Shizune quien logró que eso sucediera. ¿Y Guren no estaba en ninguno? Estoy seguro de que estuvo en uno en algún momento, pero no lo vi, hizo una pausa. Suponiendo que lo vi, estaba distraído en ese momento. ¿Porque Shizune, Tsunade, Katsuri y Orochimaru estaban en ellos? Probablemente. Pero creo que solo me he acostado con dos de ellas. Ella negó con la cabeza. Todavía no entiendo cómo no puedes recordar a las personas con las que has estado. Porque Anko está regularmente en mi cama e invita a cualquier mujer con pulso a unirse a nosotras. Me despierto con más gente en mi cama de la que tengo cuando me voy a dormir cuando ella está involucrada y no me hagas hablar de Mikoto. Tengo que lanzarle mujeres para poder escapar.
¿Cómo es que arrojarle mujeres a Mikoto cuenta como acostarse con ellas? Dejaría el asunto de tener que escapar del último Uchiha para otro día. Ah, sí, porque usé la técnica de transferencia de cuerpo de Orochimaru para mover un Kage Bunshin a un cuerpo físico permanente y lo sacrifiqué a Mikoto en un intento de satisfacer su voraz apetito sexual. ¿No mencioné eso? Y con eso todo el estrés que había logrado eliminar regresó con toda su fuerza. ¿Sabes qué? Ni siquiera quiero saberlo, finalmente decidió. No valía la pena seguirle la pista a las tonterías que se las arreglaba para hacer. ¿Por qué le dejaba pasar tiempo con alguien como Orochimaru? Eso era simplemente pedir que pasaran estupideces como esta. Entonces, ¿sería este un mal momento para mencionar que una serpiente dorada gigante en el sol me dijo que hay, sombras que se arrastran y se mueven desde las profundidades? El gemido que escapó de sus labios no tuvo nada que ver con sus manos sobre sus hombros. Unos enormes ojos amarillos lo miraban fijamente por encima de una media luna de dientes torcidos. A su alrededor, docenas de rostros más pequeños y no muy diferentes observaban el proceso con regocijo. Los chasquidos y los chirridos llenaban el silencio, los dientes chocando entre sí o las garras y los talones contra el suelo rocoso, era difícil saberlo. Los seres respiraban o al menos fingían hacerlo y su cálido aliento estaba rancio por la descomposición mientras lo bañaba. Por lo demás, el aire allí abajo era frío. Increíblemente frío para la profundidad a la que habían llegado. Tan frío que quemaba. No era natural, Zetsu eso lo sabía. Y los seres de aquí no tenían calor. A pesar de poder liberar aliento cálido, las partes vegetales de Zetsu no podían detectar ningún calor corporal. De hecho, no sentía nada de sus cuerpos en absoluto. Ningún cambio de peso, ningún movimiento de los apéndices con garras que chocaban contra su entorno. No había nada. Nada más que sonido. El sonido de risas y respiración, de dientes y garras, incluso podía oírlos parpadear, pero no había movimiento alguno, salvo en sus ojos. Unos ojos en los que ya no estaba completamente seguro de poder confiar. La linterna estaba a sus pies, colocada sobre la piedra irregular, donde proporcionaba una iluminación insignificante en el mundo oscuro de las celdas profundas. Orochimaru había sido sabio al ocultar este lugar, pero escondía algo con lo que se topó o estaba ocultando algunos de sus mayores errores. Zetsu no creía que hacer esas preguntas fuera lo mejor para él. Y, en realidad, ya no importaba demasiado. No había vuelta atrás. Entonces, ¿hemos llegado a un acuerdo? La voz no llegó a sus oídos, sino que vibró en lo profundo de su pecho y en sus entrañas como si su propio cuerpo le estuviera susurrando. El ser con un nombre que Zetsu no podía ni siquiera empezar a comprender, o pronunciar, siguió mirándolo y, por un breve instante, uno de los ojos dorados de Zetsu brilló con un destello plateado. Sonriéndoles con una boca de dientes puntiagudos, Zetsu hizo una media reverencia a la oscuridad, sin apartar nunca los ojos de quienes lo miraban fijamente. Lo hacemos. Había sido una apuesta arriesgada, Yugao lo sabía, por lo que no le sorprendió que mientras Souji se dirigía de regreso a Konoha para contactar a Kakashi, sus intentos de conocer la ubicación de Naruto directamente de los lobos en Nami no hubieran tenido éxito. Al menos eran corteses y podía decir que eso era más de lo que realmente esperaba. No sabía si eso se debía a que Kakashi le había dicho a Naruto que ella y su equipo querían ayudarlo o si se debía a órdenes anteriores que la concernían y, por temor a reabrir heridas, no creía que alguna vez seguiría esa línea de preguntas. A veces era mejor dejar las cosas como estaban. Pero como no había nada importante que averiguar de la población, más allá del hecho de que alguien había atacado el palacio de Tsukuyomi, los lobos habían rechazado su oferta de ayudar a localizar al idiota que se había atrevido y estaban más concentrados en reparar los daños y mantener la seguridad de Nami, a su equipo no le quedaba nada por hacer más que esperar noticias de Souji. Bueno, supuso que podría intentar ponerse en contacto con Hana mientras estuviera aquí. Nadie había mencionado específicamente que la heredera del clan Inuzuka estuviera en Nami, pero cuando a la ciudad se le había dado el nombre de Hanaime y había miembros del clan Inuzuka que se dedicaban abiertamente a sus negocios con compañeros Ninken, bueno, no fue una gran exageración darse cuenta de que los negocios del clan de la joven la trajeron aquí. ¿Los Inuzuka se aliaron con la Casa Imperial de los Lobos? En realidad, encajaba demasiado bien como para no ser así, y deberían haber estado esperándolo. Por supuesto, con Hana habiendo insinuado lo importante que era el negocio de su clan y, ya sabes, el hecho de que había nombrado una maldita ciudad en su honor, más o menos la capital comercial del mundo, incluso, Yugao pensó que Hana estaba bastante arriba en la jerarquía aquí en Nami.
Apartarla de sus deberes, o intentar hacerlo, no sería beneficioso para Nami y, por lo tanto, no sería beneficioso para Naruto. Eso fue realmente lo único que impidió que Yugao intentara siquiera reunirse con su amiga. Bueno, eso y el hecho de que Hana probablemente sabía lo que les había hecho a esos lobos en Mizuno-kuni. Con su trabajo tan cercano con ellos, el comandante Anbu dudaba mucho que Hana estuviera contenta con eso, incluso si Yugao aún no había experimentado ninguna hostilidad abierta por parte de los lobos. Cautela, sí, pero eso era más que comprensible. Después de todo, ella era una comandante Anbu presente con su equipo en un país extranjero y ni siquiera la habían invitado. Supuso que probablemente se sentían un poco más cómodos con el hecho de que ella no estuviera merodeando por ahí. Mantenerse a sí misma, y a su equipo, fácilmente visibles y claras en sus intenciones, podría haberles ganado algunos puntos con los lobos encargados de garantizar la seguridad de Hanaime. Y, con un poco de suerte, Kakashi también habría respondido por ellos, por lo que sabrían que el equipo de Yugao era leal a Tsukuyomi antes que a Asuma, incluso si el Daimyo Nami no necesariamente quería tener nada que ver con ellos. Probablemente era una posibilidad remota, en realidad, pero Yugao tenía que mantener una actitud positiva o sabía que caería en una espiral descendente de desesperación y autodesprecio y no sería de ninguna utilidad para Tsukuyomi de esa manera. Si quería arreglar las cosas, necesitaba estar completamente funcional y a un nivel igual al de los lobos que le había quitado. El pelo rojo que tenía en el rabillo del ojo llamó inmediatamente la atención de Yugao y giró la cabeza para verlo mejor. Era casi exactamente del mismo tono y con un estilo similar, pero solo le tomó un segundo darse cuenta de que no estaba mirando a Naruto. Sin embargo, lo recordaba de los exámenes Chunin y, más recientemente, de los informes sobre Naruto caminando por Konoha. Sabaku no Gaara, príncipe de Nami no Kuni. El hijo de Naruto. Si alguien que no fuera un lobo sabía dónde estaba, ese era él. Levantándose de la mesa del patio en la que había estado perdiendo el tiempo, se dirigió hacia él con pasos decididos que inmediatamente llamaron su atención. No olvidó que ese era el joven en el que Suna había depositado toda su invasión, el Jinchuriki de los Ichibi. Se aseguró de que sus manos estuvieran claramente visibles y vacías de todo excepto su café. ¿Gaara-sama?, preguntó, deteniéndose a unos metros de distancia. Por favor, discúlpeme, pero necesito su ayuda si tiene un momento. Él pareció confundido por un segundo, y brevemente sospechoso, pero finalmente asintió con la cabeza en señal de consentimiento. Gracias. Mi equipo y yo somos Anbu de Konoha. El Hokage se aseguró de que su voz transmitiera el desagrado que sentía por su superior. Nos ha enviado oficialmente a localizar el paradero de su padre, Tsukuyomi-sama, pero es nuestra intención jurarle formalmente nuestra lealtad. El problema es que, por su seguridad, nadie está dispuesto a indicarnos dónde está o ayudarnos a ponernos en contacto para que podamos reunirnos con él en un lugar de su elección. Gaara siguió frunciendo el ceño mientras escuchaba. Sonaba mal, pero era consciente de que la mujer al menos estaba siendo muy franca sobre quién era y cuáles eran sus órdenes. No parecía que estuviera tratando de engañarlo, de hecho parecía estar haciendo todo lo posible para asegurarse de permanecer lo más honesta posible. Aún, lo siento, no creo que eso sea posible después de los recientes sucesos. Tal vez si hubieras venido antes, realmente no estaba dando nada, ni siquiera una promesa de que habrían ayudado antes de que atacaran el palacio, pero era todo lo que Gaara se sentía cómodo de compartir si nadie más decía dónde estaba Sutousan. Lo entiendo, tendremos que seguir intentándolo. Asintió y se dispuso a alejarse cuando Juntoime se escabulló para quitarse la camisa y apoyarse en su cuello. Tal vez pensando que estaban más lejos de lo que estaban, o que estaba más callada de lo que realmente estaba, hizo el comentario. Como si importara si organizan una reunión en otro lugar, Mai no lo dejará fuera de su vista después del ataque. Gaara se detuvo a medio paso, reconociendo de inmediato la información que Junto había compartido. Y de repente las cosas encajó para Yugao. Gaara pudo escuchar la ligera irritación en la voz de Yugao mientras hacía una conexión que sentía que debería haber sido más obvia. Mai es Amaterasu. Casi gimió. Por supuesto que lo es. Ella ha estado con él desde el principio, su mano derecha, ¿quién más se llamaría Amaterasu para su Tsukuyomi? Fue una suerte que los dos no hubieran terminado separados como esos dos hermanos casados. Y Amaterasu está en Yuno-kuni. Gaara se giró para mirar a Yugao y una tímida Jundo intentó esconderse detrás de mechones de su cabello cuando se dio cuenta de su error. El comandante Anbu parecía más frustrado que victorioso, pensó, y sus siguientes palabras explicaron perfectamente por qué.
Estábamos en Yunokuni, maldita sea. No estaba segura de cómo lo habían pasado por alto, o tal vez se había mudado a Yunokuni mientras regresaban de su búsqueda, pero saber que podría haber pasado la última semana o algo así disfrutando de unas vacaciones en uno de los complejos turísticos de Yunokuni mientras pretendía buscar a Naruto era un poco irritante. Controlando sus rasgos, Yugao hizo una rápida reverencia a Gaara y a quienquiera que fuera quien le había dado dirección a sus pensamientos. Mai y una Amaterasu previamente desconocida estaban en el mismo lugar. La conexión debería haber sido obvia antes. Gracias por su ayuda. Ella regresó a su equipo para compartir la noticia mientras Gaara hacía todo lo posible por mirar a Jundo Hime. Ajá, ups. Era todo lo que podía decir. Tal vez debería ir con esa mujer a Yunokuni. A Tsukuyomi no parecía importarle su compañía y probablemente era mejor no estar allí si los lobos, Orochimaru, se enteraban de que había ayudado a revelar el paradero de Naruto. Pero eso significaría dejar a Gaara y Kabuto y ella no creía que pudiera abandonar a sus hijos de esa manera. Simplemente tendría que lidiar con cualquier cosa que surgiera. Afortunadamente, ella era Jundo Hime y era difícil permanecer enojada con ella. Ella esperaba. Los clones blancos de Zetsu se deslizaron a través de la base sin problemas. El original ya había pasado por allí y solo había un pequeño número de shinobi de Oto encargados de vigilar la entrada en un intento de evitar llamar demasiado la atención. No era como si necesitaran hacer mucho, de todos modos, el trato de Orochimaru con los seres más fuertes dentro de las celdas profundas mantuvo a los demás a raya. Los guardias adicionales eran solo una precaución. O lo eran, siempre y cuando se respetaran los viejos pactos. Desafortunadamente, Zetsu ofreció condiciones mucho mejores. Los shinobi de aquí no vivirían lo suficiente para darse cuenta de eso. Sagan no era una ciudad grande ni mucho menos. Ubicada entre dos ríos en una pequeña península de Tsuchinokuni que se adentraba en la bahía de Aizu, se mantenía principalmente gracias a la pesca. Había poco comercio porque Tsuchinokuni obtenía muchos de sus suministros de tierras al oeste o de las caravanas de Kazenokuni y las cosas que llegaban en barco, generalmente después de hacer escala en Yukinokuni, iban más al norte, al río que llegaba a la capital. En realidad, no valía la pena detenerse en Sagan. No es que no tuviera potencial para convertirse en una gran ciudad portuaria si hubiera estado un poco más cerca de las costas o hubiera construido la infraestructura necesaria. En cambio, Sagan estaba un poco más al sur, enclavada entre dos ríos alimentados por el mar, y se sustentaba con la pesca fluvial. Tal vez los mantenía un poco más a salvo de los piratas, pero como las frías aguas de la bahía de Aizu tenían pocas tormentas, no había muchas otras razones para no aprovechar al máximo el mar. Sin embargo, la gente de Sagan era de Tsuchinokuni y, por lo tanto, eran muy testarudos. Habían colocado su ciudad donde estaba y allí se quedaría. Cuando necesitaban algo, podían dirigirse a Iwagakure o a lo largo de la frontera hasta una ciudad en Takini. Cuando querían nuevos anzuelos, algunos de los jóvenes navegaban un poco al este hasta Tetsu para conseguir su acero de alta calidad y regresaban en una semana sin problemas. No, Sagan se contentó con permanecer tal como estaba. Desafortunadamente las cosas estaban cambiando, les gustara o no, y uno de esos cambios fue la presencia de shinobi de Kumogakure asegurando líneas de suministro para su marcha sobre Iwagakure. A Nisei se le habían asignado otros 5 shinobi de Kumogakure y se le había ordenado que defendiera la ciudad. Su base de desembarco estaba un poco más al norte, en la costa, de hecho, cerca de donde los barcos mercantes se dirigían a la capital, por lo que cualquier suministro que pudieran conseguir aquí podría ser enviado de regreso para almacenarlo o directamente al sur, a las fuerzas de Kumogakure que marchaban hacia Iwa. En otras palabras, Ai quería esta ciudad y Nisei debía asegurarse de que siguiera siendo suya. La gente de Sagan no estaba muy contenta, pero afortunadamente ninguno de ellos era un shinobi. Bueno, uno de los viejos había sido un shinobi retirado, pero su retiro no había sido voluntario y no estaba en condiciones de causar problemas reales. Pero eso no hizo que el trabajo de Nisei fuera más fácil, porque ahora tenía que alentar a toda la aldea a concentrarse en recolectar tanta comida como pudieran, lo que probablemente no era bueno para el bienestar a largo plazo de los ríos, mientras se aseguraba de que ninguno de ellos lograra escapar para advertir a Iwagakure lo que estaba sucediendo. En realidad, la última opción fue un poco más fácil, aunque solo fuera porque la velocidad de la marcha de Kumo debería permitirles llegar a Iwa antes de que cualquier civil pudiera llegar. Pero, ¿cómo conseguir que toda la ciudad consiguiera suministros para una ocupación enemiga? ¿Una ciudad de Tsuchinokuni? ¿Y sin hacerles daño?
Eso era muy difícil y estaba bastante seguro de que lo que consiguieran estaría envenenado o sería inutilizable. Aún así, este era su trabajo y tenía un deber que cumplir. Él no iba a ser la razón por la que una gran parte de los shinobi de Kumogakure pasarán hambre, gracias, ese no era el tipo de reputación de la que alguna vez lograste escapar. Realmente esperaba que la gente de aquí se diera cuenta de que solo estaba haciendo su trabajo y que cuanto más cooperaran, más pronto él y su equipo podrían irse de su lugar. Eso haría las cosas más fáciles para todos los involucrados, pero cuando se trataba de imbéciles, bueno, el optimismo por la cooperación era prácticamente un esfuerzo inútil si no querían cooperar. Nada los iba a convencer de lo contrario. Kaans, Atai, vámonos, dijo Nisei y llamó a 2 de su equipo. Hagamos una pasada por la ciudad antes de relevar a los demás. Incluso para un pueblo pequeño, 6 shinobi no era mucho con lo que trabajar. No cuando tenían que evitar que alguien saliera del pueblo. Tal como estaban las cosas, se necesitaban 3 de ellos para mantener un perímetro, lo que significaba que nadie estaba supervisando a los habitantes del pueblo mientras pescaban. Eso podría causar problemas en el futuro, pero en ese momento Nisei solo esperaba que al mantener la distancia, la gente de Sagan pudiera ser un poco más agradable. Una especie de acuerdo del tipo: ustedes nos proporcionan suministros para enviar y ni siquiera tienen que vernos. En realidad, no contaba con ello, pero mientras siguieran recolectando su propia comida, él siempre podría llevársela para enviarla y los habitantes del pueblo tendrían que conseguir más. En lo que a él respectaba, era lo mismo, solo que parecía más educado dejarles quedarse con la primera porción y proporcionar más para Kumo. Tal vez alguien en el pueblo tendría el suficiente sentido común para reconocer eso y ver qué sucedería sin importar lo que pasara. Por supuesto, eso probablemente aumentaría las posibilidades de que se resistieran de otras maneras, como el veneno que estaba seguro llegaría en poco tiempo, así que tal vez fue mejor que se resistieran a las cosas simples. Los 2 refunfuñaron mientras terminaban de desayunar, pero aún así se arrastraron fuera del calor de sus sacos de dormir y lo sacaron del camino para que el guardia nocturno tuviera espacio para dormir en su pequeño campamento. No eran tan tontos como para intentar quedarse dentro de la ciudad, eso era simplemente invitar a intentos de asesinato e incluso un civil podía tener suerte. Era mejor no arriesgarse. En cambio, habían establecido un pequeño campamento al sur de la ciudad, al otro lado de donde se unían los ríos. Una frontera natural parecía una buena idea para separar los dos. Los 3 shinobi de Kumo caminaron sobre las aguas mayormente tranquilas del río con una facilidad practicada y rodearon los edificios exteriores de la ciudad hasta que llegaron a uno de los 2 caminos que conducían a ella. Esconderse por el espacio entre los edificios siempre era una opción, pero también era algo que Nisei quería evitar. Quería ser sincero sobre su propósito y las expectativas que la gente podía tener. Escabullirse por su aldea solo los enojaría y generaría sospechas y dudas sobre sus hombres. Como se enteró momentos después, eso ya no importaba realmente. Por los dioses, susurró Atai, horrorizado. ¿Qué demonios pasó? Los cuerpos, si es que se los podía llamar así, habían sido completamente destrozados y esparcidos por las calles sin control. La sangre no corría por las calles de tierra, pero estaba cerca, incluso sin que la tierra hambrienta lamiera todo lo que podía. No escuché nada anoche, observó Kaans. ¿Cómo pudo pasarle a tanta gente sin hacer ruido? Era un buen punto, alguien tenía que haber visto todo esto, ¿por qué no había habido gritos ni alaridos? ¿Y si la gente no estaba muerta cuando los despedazaron, por qué no se lamentaron de agonía? Nisei no tenía una respuesta para eso, ninguna que tuviera sentido. Un genjutsu era lo más cercano que se le ocurría, evitando que el sonido llegara a los oídos de su equipo, pero ¿quién habría hecho eso y por qué? Alguien estaba tratando de causar tensión entre Kumo y la gente de Tsuchi incluso antes de la ocupación oficial. Esa fue la única razón que se le ocurrió para explicar por qué la aldea había sido atacada y sus hombres habían sido dejados solos. Sus hombres. Kumo, Motageru, Uzukumaru. Gritó, rezando por una respuesta. Sus oraciones fueron respondidas. 3 shinobi exhaustos se apresuraron, abandonando sus patrullas, solo para detenerse de inmediato al notar las calles de la ciudad. A Nisei le pareció bastante genuino, sus sospechas de que podrían haber sido sus propios hombres detrás de los hechos disminuyeron significativamente, pero sus otras preguntas quedaron sin respuesta. ¿Qué diablos estaba pasando? En las sombras del amanecer brillaban unos ojos dorados y unas bocas de dientes torcidos ofrecían sonrisas sangrientas. Fin del capítulo.